Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar Cómo gestionar exitosamente las obras por impuestos. Mi nombre es Luis Gotelli, gerente general de Construction Management Institute, cuyas siglas son CMI. Somos una empresa que brinda servicios de consultoría en gestión de proyectos de construcción, análisis sectorial y educación ejecutiva, siendo nuestro principal propósito el profesionalizar la gestión de proyectos de construcción. En ese marco, identificamos la relevancia de lanzar un conversatorio al mercado relacionado a la gestión de obras por impuestos, el cual consideramos un tema de vital importancia, más aún siendo conscientes del bajo nivel actual de ejecución de proyectos de inversión a nivel nacional en los tres niveles de gobierno, a pesar de la generación de riqueza a través de los impuestos. Este webinar será desarrollado bajo el formato de conversatorio, en el cual interactuaremos con los invitados a través del planteamiento de preguntas relacionadas al tema, con el propósito de intercambiar ideas desde diversos puntos de vista y experiencias que enriquezcan la discusión. En ese mismo sentido, los invitamos a participar del curso Gestión de Obras por Impuestos, el cual permitirá obtener claridad en la aplicación de esta modalidad de contratación y de acuerdo a la normativa vigente, siempre desde un enfoque práctico y aplicativo, con especial énfasis en la perspectiva del inversionista, es decir, la empresa privada, así como del contratista. Finalmente, y antes de presentarles y de tener el tremendo agrado de compartir con ustedes la hoja de vida de nuestros invitados, les doy algunas indicaciones para desarrollar adecuadamente y administrativamente el uso del Teams. En principio, todos mantendremos los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas durante el desarrollo del webinar. Asimismo, toda la interacción correspondiente a las preguntas y respuestas las podremos desarrollar a través del chat, el cual se encuentra disponible en una pequeña ventana en la parte superior de la pantalla. Todas las preguntas que tuvieran a bien, por ende, hacernos para el intercambio de ideas, las canalizaremos a través de ese medio. Sin más preámbulos, me gustaría presentar la hoja de vida de nuestros invitados de lujo. Y en primer lugar, me gustaría presentarles a Juan Suito, cuya formación académica es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, con un MBA con mención en finanzas por ESAN. Juan ha participado de más de 150 proyectos de infraestructura mediante APPs, asociaciones público-privadas, obras por impuestos o por IS, proyectos en activos y obra pública. Además, Juan ha sido director de asuntos técnicos en Proinversión, director general de concesiones en transportes en el MTC, presidente del Comité de Licitaciones en Protransporte, gerente general y gerente de operaciones de concesiones de Oporí en COSAPI y gerente en diversas empresas del medio. Asimismo, Juan cuenta con experiencia en docencia a nivel de maestría en la Universidad de San y en la Universidad del Pacífico. Es un tremendo gusto, señores, darle la bienvenida a Juan Suito. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches, Lucho. No, muchas gracias por la invitación. Siempre muy agradable estar con ustedes, ¿no? Y aportar un poco de los años de experiencia ya que uno ya tiene. Gracias, Juan. Encantados de tenerte. En segundo lugar, me gustaría presentarles a nuestro segundo invitado de lujo, y se trata de Eduardo Escobar, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA con mención en finanzas por ESAN, consultor internacional en alianzas público-privadas y miembro titular de la Comisión Arbitral para APPs de Escuintla, Puerto Quetzal, en Guatemala. Actualmente se desempeña como gerente de negocios en COFIDE, aquí en el Perú. Ha participado en la estructuración de más de 55 APPs en Perú, América Latina, con inversiones de más de 7.000 millones de dólares. Ha participado además en la elaboración de propuestas de mejoras a los marcos normativos de APPs en el Perú, Honduras, Guatemala y República Dominicana. Profesor de gestión y estructuración de APPs y obras por impuestos en ESAN y dictado de cursos de posgrado en la Escuela de la Contraloría y en la Escuela de Posgrado de la UNI. Además, ha capacitado a funcionarios de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, contratado por la Cuenca del Milenio.
conferencista en Perú, Colombia, Argentina, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Bolivia. Y señores, tremendo gusto para mí poder recibir a Eduardo Escobar. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Encantados de tenerte. ¿Qué tal? No, más bien gracias a ustedes. Siempre es grato poder intercambiar ideas con Juan y con el público que asiste con mucho interés a estos eventos y que quiere aportar y que quiere aprender y que quiere ver cómo desarrollar sus propios negocios y sobre todo enfocados al desarrollo que trae eso en el Perú. Gusto estar con ustedes, más bien. Gracias, Eduardo. Bienvenido. En este punto, Juan, yo quería invitarte, por favor, a que nos comentes y nos dé la perspectiva inicial sobre el mecanismo de obras por impuestos. Yo te doy la posta desde este punto, por favor. Adelante. Ok, gracias. En realidad el mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo muy interesante, un mecanismo peruano, dicho sea de paso, o sea, nació en el Perú, ¿no? Por las condiciones propias justamente del país. Ya se está replicando en Colombia, en Paraguay, a varios países en Centroamérica que están interesados en aplicarlo, ¿no? Y realmente está funcionando, ¿no? Con sus pros, sus contras, pero está funcionando, ¿no? Para entender un poco esto, cómo nace, tenemos un montón de empresas que generan mucho impuestos, sobre todo las extractivas, y la mitad de ese impuesto se va como canon, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente de la zona de influencia, ¿no? Se vea beneficiada con la presencia de una empresa privada, ¿no? Que está desarrollando sea la minería, sea el gas, ¿no? Cualquier industria extractiva, ¿no? El gran problema que está la empresa, genera los impuestos, hay un canon, pero ese canon no lo utiliza. Entonces, al final, las personas, ¿no? No se ven beneficiados, ¿no? Justamente con esto porque no hay esa capacidad de ejecución, ¿no? Entonces, a nivel del gobierno tenemos muy poca capacidad de ejecución. De hecho, si vemos el promedio en los últimos 7 años, eh, en el gobierno nacional se ha ejecutado el 79%, ¿no? Del presupuesto de inversión. A nivel del gobierno regional, ¿no? A duras penas el 68%, o sea, se pierde más de la tercera, 67%, o sea, se pierde la tercera parte del presupuesto por falta de capacidad de ejecución, no de plata, independientemente del problema de plata. Y más grave todavía en los gobiernos locales, ¿no? En los gobiernos locales se ha perdido el prácticamente han ejecutado el 62%, o sea, casi 40% se pierde, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Y al final los pobladores, ¿no? Se ven beneficiados, obviamente, con las obras que son necesarias para su bienestar, ¿no? Entonces hay una necesidad de mejorar la gestión. Entonces, ¿qué pasó? Toda esta gente fue donde el ministerio y dijo, señores, yo quiero ayudarte, ¿no? ¿Cómo hago para que esa plata que yo estoy generando se convierta en obra que beneficie a la población, ¿no? Porque yo estoy pagando. Y nació esto. Digo, bueno, vamos a dejarte que tú puedas hacer una parte de la obra. Vamos a dejar que me pagues, ¿no? En otras palabras, tus impuestos, hasta el 50% de tus impuestos, con obras, ¿no? Lo cual es algo muy, ¿no? Muy nacional, ¿no? Y hay que entender ese contexto de por qué nace así, ¿no? Entonces le dijeron, ok, haz tú una obra, obviamente esta obra pública tiene que pasar por todo su sistema del INVIERTE-PE, o sea, tiene que pasar por todos los filtros, ¿no? Pero obras que quiera desarrollar una entidad pública, sobre todo esto nació solo para gobiernos regionales y locales, posteriormente, ¿no? Se adicionó al gobierno nacional, bueno, y también las universidades públicas, ¿no? Entonces, una de estas obras que tú quieres, dime cuáles quieres, haz una relación y una empresa privada que venga y diga, yo estoy dispuesto a financiar y ejecutar esa obra, ¿no? Ok, hacen un concurso entre estas empresas privadas que quieran financiar y ejecutar, es decir, por decir una minera, ¿no? Yo quiero hacer este hospital justamente en mi área de influencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo necesita y si ven que yo intervengo en esto, pues voy a ganar mucha imagen, ¿no? Entonces hago el hospital y conforme avance, bueno, o dependiendo del plazo del proyecto, pero conforme avance o cada 3 meses, ¿no? Se va certificando los avances, ¿no? Y se le va retribuyendo a esta empresa privada a través de unos certificados de inversión que se llaman CIPRELES, Certificado de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Locales, en caso que sea gobierno regional o local, o CIPGN, ¿no? En caso que sea gobierno nacional. ¿Y para qué me sirven estos certificados? Yo con estos certificados, la empresa privada, a la hora de pagar sus impuestos, paga con
o hasta el 50% de sus impuestos con estos certificados, y con eso recupera su plata. Entonces, digamos que no pierde, bueno, sí hay un gasto, pero no pierde. Gana la entidad pública que hace la obra, ¿no? Gana la empresa privada que ejecuta y gana el usuario, ¿no? Se hace este concurso, firma un convenio de inversión y la empresa privada ya hace su selección del contratista. O sea, acá lo que seleccionas no es solo un constructor como es la obra pública tradicional. Lo que seleccionas es una empresa privada dispuesta a financiar y ejecutar la obra, ¿no? Y si te das cuenta, todos ganan. Es un win-to-win. Bien, esto en breve para no quitar tiempo. Muchísimas gracias, Juan. Y de hecho, bastante innovador el mecanismo, bastante innovador. Y justamente, y si me permite, quisiera iniciar con la discusión, ¿no? Y Eduardo, aprovechando y agradeciendo, perdón, en principio a Juan por esta explicación sucinta, pero muy completa del mecanismo. Eduardo, en función a tu experiencia, de pronto tú nos podrías comentar cuál es el desempeño, cuál es la efectividad del modelo de contratación de obras por impuestos. Ujú. ¿Se ha cumplido en la práctica la teoría Sí. que Juan nos ha comentado? A ver, sí, yo diría que sí. Arrancó lentamente, la verdad, los primeros años y fue ajustando la normatividad y haciéndose conocido, ajustando la normatividad al mercado y a lo que pedían los financistas. Y después de unos 3 años, me parece, empezó a despegar. Y ha ido creciendo, creciendo hasta más o menos el 2017, me parece. Después ha tenido un decaimiento. O sea, ha sido un crecimiento con altibajos, más alto por el lado de las adjudicaciones y más bajos por las puestas en marcha de las obras, porque han habido un porcentaje de retrasos. Retrasos básicamente generados porque hay lentitud en la aprobación de los expedientes técnicos por parte del Estado. Más adelante seguramente habrá más preguntas y mencionaré cuáles son los problemas, los dolores que enfrenta el contratista o el financista, ¿no? El tema es que hay un alto potencial. Sumando, no sé el número ahorita de este año, pero en 2021 me parece, hizo una suma y me parece que la capacidad de contratación de los gobiernos regionales, municipales, sin contar a los ministerios, que son su capacidad es mucho mayor, más o menos es de 16.000 millones de soles al año en inversión en obras por impuestos. En toda la historia, ¿cuánto se ha financiado? 3.700, 4.500 millones, o sea, la cuarta parte, ¿no? Menos, el 5%, perdón, ¿ya? Entonces, hay un alto potencial y hay poca penetración del mercado. En estos 12 años, sí, en estos 12 años más o menos un 4%, como decía, 5% es lo que se ha penetrado. Fácilmente, con algunos ajustes, podría esto multiplicarse hasta por 10, digamos, ¿no? Sí, yo diría que más o menos al 10% se podría llegar. Con más predictibilidad, con estos ajustes menores a la normatividad, yo creo que se podrían alcanzar crecimientos nunca antes vistos, porque si bien es una gran herramienta, nos están copiando los modelos. Tuve la suerte de estar en Colombia cuando aprobaron en el Congreso la ley de obras por impuesto para ellos, pero nos estamos durmiendo en los laureles y eso está haciendo que algunos de los inversionistas más bien se estén retirando por la falta de predictibilidad en la recuperación, en la generación de estos certificados. Es otro de los dolores que existen, sobre todo los últimos. Entonces siempre queda la sensación de que termina siendo más costo de lo que pensaba, ¿no? Pero en general yo creo que tiene mucha potencia, creo que es una herramienta que debería usarse con más fuerza, creo que mejoraría la capacidad de gasto y de uso del canon, y los resultados serían muy corto plazo. Yo diría que en 2 años yo creo que podría estarse desarrollando bastante infraestructura, cubriendo el déficit que tú justamente mencionabas, ¿no? Correcto, correcto. Y de hecho, Eduardo, Juan, existe una brecha de infraestructura bastante grande por cubrir todavía en el Perú. Y teniendo mecanismos como estos que, de hecho, tienden a ser bastante efectivos por la explicación que nos están dando, tenemos que aprovecharlos al 100%, ¿no? Y Juan, si me permites,
Y para terminar de delimitar y entender las bondades que tiene este mecanismo, ¿qué ventajas tiene una empresa privada, de lo que nos has explicado, el Estado, el usuario, de la infraestructura de participar en un proceso de selección bajo el mecanismo de obras por impuestos, en contraste con la obra pública tradicional? De alguna manera lo has comentado, pero creo que por favor sería oportuno profundizar. Mira, una de las cosas que me gusta de este mecanismo, que es un mecanismo win-to-win para todos. Todos ganan. Realmente eso es lo bonito de este mecanismo, ¿no? La empresa privada que gana, bueno, por un lado tiene la parte más notoria, que es eh, su programa de responsabilidad social, ¿no? Puede hacer efectos, o sea, puede tener efectos gigantescos con inversiones pequeñas, relativamente pequeñas, obviamente, ¿no? Es decir, puede salir una empresa, mira, te estoy dando este hospital, ¿no? Decirle a la población, porque puede poner su nombre claro, porque lo ha hecho, ¿no? Un hospital que cuesta pues 100 y pico de millones, ¿no? Pero ¿cuánto has invertido? Realmente la plata la has recuperado, o sea, hay un costo de oportunidad, tienes que poner una infraestructura, obviamente tienes que poner gente que administra, ya, pero es un costo mínimo con respecto pues a los 100 millones, entonces potencias tu programa de responsabilidad social de una manera realmente muy fuerte. Por eso, digamos, la mitad de las obras por impuesto las han hecho empresas mineras, para que te des una idea, ¿no? Obviamente son los que más ganan. También ganas a veces competitividad, ¿no? Para que te des una idea, la primera obra por impuesto que hubo fue la de la avenida Separador Industrial, que lo hizo Bacus. Entonces, ¿por qué lo hizo Bacus? Tiene su planta, la tiene pues en la carretera central. Ir por la carretera central era un desastre. Tu alternativa era Separador Industrial, pero en esa época era pues un cráter lunar, ¿no? O sea, tú ibas con tu carro y tu carro desaparecía, ¿no? Entonces propuso la obra por impuesto y fue todo un éxito, ¿no? Porque funcionó y todos ganan. O sea, te das cuenta, la empresa ganó, la, la población ganó, la municipalidad ganó, todos ganan, ¿no? Y el usuario obviamente se ve beneficiado con esto. Y esto luego lo podemos ver en los Panamericanos, por ejemplo, el Centro de Alto Rendimiento del Surf también se hizo por una obra por impuestos. ¿Te das cuenta? O sea, en realidad el potencial que tiene es enorme. Lo que se ha hecho, un poco como mencionaba Eduardo, todavía no es tan fuerte. O sea, hasta ahora están adjudicados por alrededor de 6.500 millones de soles, Mm. ¿no? Cuando el potencial es altísimo, ¿no? O sea, altísimo. Anualmente ponen los topes de capacidad para gobiernos regionales, locales y universidades. Y bueno, está en alrededor de 16.000, sí, pero también hay que ver que 11.000 son gobiernos locales, ¿no? Y como son 1.800 gobiernos locales, a la hora que ves el presupuesto por cada uno puede ser 2.000 soles, o sea, con lo cual no hace nada, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertas limitaciones, sí, pero sí se ha hecho sobre todo no solo monto, sino son casi, o sea, estos 6.500 millones de soles está repartido en casi 500 obras, o sea, son como 500 proyectos, ¿no? O sea, que también es importante verlo no solo como monto, porque hay que llegar a todos los niveles de la población, ¿no? O sea, obras de saneamiento para que llegue a tu casa, entonces eso hace que el potencial sea realmente bastante, bastante interesante. Claro, y mira, si es que vamos a Arequipa, por ejemplo, yo recuerdo la obra hermosa que conecta dos importantes zonas de Arequipa, como es el puente Chilina, ¿no? Y esto, Eh, si te muero equivocarme, Juan, Eduardo, es obra por impuesto también, ¿verdad? Sí, es la más. Exactamente. Esa es la obra por impuesto de mayor monto que ha habido hasta ahora, ¿no? Que se hizo en el 2011, ¿no? El puente Chilina, ¿no? La inversión fue de 260 millones de soles, ¿no? Y la tuvo que hacer un consorcio, porque en realidad como el monto es bastante alto, ¿no? La tuvo que hacer un consorcio que estaba Southern Peru Copper Corporation, estuvo Bacus y estuvo Interbank, ¿no? Fue un consorcio de estas tres empresas y se logró una obra bastante grande, ¿no? Y hablando de la operatividad de este mecanismo, y entrando un poco al detalle, para la adjudicación de una obra de este tipo por impuestos, ¿aplica la ley de contrataciones con el Estado o existe alguna peculiaridad que de pronto valga la pena mencionar? No, tiene su propio marco normativo, que es la ley 29230, con todas sus modificaciones. Lo bueno que hay un tubo, ¿no? O sea porque son muchas modificaciones, pero lo puedes ver en el tubo, pero en realidad la ley 29230 tiene su propia ley. Lo que tú licitas es a la empresa financista, a diferencia de la ley de contrataciones
licitas a un constructor, ¿no? Y la empresa financista es la que, bajo un procedimiento totalmente privado y libre de ellos, ¿no? Seleccionan a la empresa constructora. Claro que todas hacen su procedimiento, o sea, si quieren lo hacen a dedo, pero todas hacen sus procedimientos por temas, pues obviamente, de Claro, imagen y demás, ¿no? claro, claro, claro. Temas de compliance y deben existir Eso. seguramente requisitos mínimos para poder asegurar el éxito del proyecto, ¿no? Así es, que están fijados normalmente en la base de cada proyecto, ¿no? Tú Correcto, como correcto. empresa privada, como empresa financista, no deberías permitir, es lo lógico y así se hace, que tu nombre esté asociado a una obra que no se termine. Entonces, tratas de contratar a la mejor empresa, en el estilo de la obra pública, que es de la que te cobra menos. Tratas de buscar el mejor mix de la empresa más capacitada con el mejor precio, que garantice que se puede diseñar y construir en el menor tiempo posible y a costos competitivos. ¿No? Y mire, interesante lo que acabas de mencionar, Eduardo, porque esto no estamos hablando solamente de construcción, estamos hablando de muchos de los casos del desarrollo del expediente técnico, de la ingeniería para construcción, más la construcción per se. Entonces, eso le Correcto. da una complejidad, digamos, distinta a la tradicional, ¿verdad? Y por lo tanto, los filtros tienen que ser muy, 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 muy precisos. Correcto. Y esto me lleva a pensar algo, y continuamos en la etapa de proceso, porque finalmente el Estado termina seleccionando a un financista. Al llegar al concurso, al llegar a la selección, el financista tendría que llegar al mismo con la preselección de su contratista constructor. Es así un poco la figura, de pronto ustedes nos Sí, pueden sí. comentar. De hecho, las bases te piden la experiencia del constructor y la experiencia del personal, muy similar a lo que es una obra pública, o sea, te das cuenta. Claro, Pero ese concurso, justamente está viendo una de las preguntas, es súper rápido. O sea, desde que lo convocan hasta que tienes que presentar puede ser 2, 3 semanas. O sea, muchas veces los constructores se demoran más en llenar los expedientes que para poder, o claro. sea, se sufre a veces para llenar los expedientes en tiempo tan corto. O sea, es muchísimo más rápido que el concurso de obra pública tradicional y a la vez tampoco hay mucha competencia normalmente porque no es que te pelees pues entre empresas financistas que quiero, o sea, financiar esto, o sea, no hay, o sea, ha habido casos Claro, de competencia, pero son muy pocos en realidad. correcto, Entonces, y correcto. eso lo hace súper ágil. Correcto. Y algo que me lleva a pensar de lo que acabamos de conversar es que una empresa contratista de las varias que tenemos en el mercado, ¿podrían financiar directamente una obra por impuesto? ¿Ese esquema se podría dar? Sí, no está prohibido. La única limitación que tiene el contratista para ser a la vez financista, digamos, ¿no? O sea, es que los certificados que tengan no van a tener carácter de negociable, ¿no? Es lo único que, o sea, a él sí le dan el certificado no negociable. Solo lo puedes usar contra tus impuestos, ¿no? Obviamente para Claro, evitar que que, se gane que tiene horas, sentido. ¿no? Sí. Tiene Ahí acá sentido. hay un detalle, hay un detalle. Una empresa constructora, normalmente en la línea final, tiene resultados del orden de 3%, 4%, y sacrificar, digamos, el impuesto sobre eso puede incluso afectarle su capital de trabajo. O sea, no es que diga, oye, acá la empresa se va a coludir y se va a buscar trabajo, no. Eso asume riesgos, sobre todo si hay retrasos. Entonces, puede permitirse, sí, pero no es que sea el común denominador. Claro, Probablemente una empresa relacionada al grupo que genera o que digamos, compre equipamientos y haya una empresa constructora, probablemente podrían hacer eso y sería totalmente lícito, ¿no? Pero lo correcto. otro sí puede implicar un riesgo y es una recomendación que haría que, bueno, el financista de la empresa constructora tendría que pensar muy bien sus flujos, ¿no? Correcto. Mire, interesante. Y eso hace sentido porque seguramente empresas que tienen una magnitud bastante alta, quiero decir, de pago de impuestos, serían las llamadas a aprovechar mejor este mecanismo. Llámese empresas mineras, llámense bancos, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Y si nos vamos al otro extremo, si una empresa no tiene utilidades,
y por lo tanto no tributa impuesto a la renta, ¿podría llegar a financiar obra por impuesto o esto es algo descabellado? Bueno, es medio descabellado, pero aunque no creas, es una pregunta capciosa que sí tiene una solución. A ver, veamos, han habido dos casos que ya se han dado en la realidad, ¿no? Ha habido casos que empresas, bueno, no tanto como que no tenían tenido utilidades, pero tenían utilidades muy bajas con respecto al monto de la obra por impuesto. Entonces, tú decías, hubo un caso, por ejemplo, de una empresa que recién entraba al país y tú veías sus ventas, pues por decir, su venta había sido de 100 millones y se estaba metiendo en obras por impuestos, o sea, varias que si sumabas superarán los 100 millones. Entonces, oye, si vende 100 millones no puede ganar 100 millones y pagar impuestos 100 millones. Entonces, ¿qué hace? En realidad era una empresa que estaba apostando a sus utilidades futuras. ¿Por qué? Porque sí te da la ventaja de poder usarlo hasta en 10 años y te compensan con una tasa de revaluación de 2%, ¿no? Anual. O sea, lo que no uses este año lo puedes usar en años futuros. Ese es un caso, ¿no? O sea, no tienes utilidades ahora, pero las vas a tener después. Y hay otro caso, ¿no? Que también es bastante particular, que no, una empresa que no tenía muchas utilidades, pero sus proveedores sí tienen muchas utilidades. Entonces, cuando le compraban la maquinaria, es una de las ventajas que los certificados sean negociables, ¿no? Cuando le compraban la maquinaria, le decían, ok, te voy a pagar tanto al contado y te voy a dar tanto en cipreles. Entonces, al final, esta empresa casi sin utilidades pudo participar. Y de hecho, hay una Interesante. empresa que ha hecho bastante obra por impuestos porque es una persona que quiere mucho a su región, sobre todo a su ciudad, ¿no? Hizo muchas obras Interesante. por impuestos y ¿qué hacía? Esto, ¿no? O sea, iba y negociaba con sus proveedores. Hay un mercado secundario, por si acaso, de estos certificados, claro, que a descuento, ¿no? O sea, no te pagan Claro. 100%, sino obviamente hay un O- descuento y de eso. sí. Otra figura podría ser una minera en etapa de inversión, por ejemplo. Puede estar en una etapa que no está generando utilidad y no está generando impuestos. Pues podría, digamos, darse la figura que dice Juan, Claro, estar financiando obras por impuestos y pagando a sus proveedores con certificados, pero en todo caso, antes de que empiece la producción, está generando un entorno que sea más sólido, con mejores accesos a la salud, a la educación, con mejor clima social, para después, cuando correcto. empiece, pueda poder, digamos, vivir 20 años en esa comunidad en mejor ambiente, ¿no? También es estrategia válida, ¿no? Claro, Ah, generando un impacto positivo, ¿no? ¿Verdad? sí. Desde el arranque, ¿no? Ahora, Y qué mejor con la infraestructura requerida, ¿no? Perdón, Juan, adelante, querías sí, no, comentar. sí, simplemente aclarar, no son los casos naturales. El caso natural es que sean empresas con mucho impuesto. O sea, estamos Sí, viendo correcto, estos casos particulares. O sea, se puede, sí se correcto, puede. Pero no es el correcto. caso, por si acaso, no vayan a creer que se hace así siempre. No, son casos raros, pero que han existido. Los dos casos han existido. O sea, una fue una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Que lo hizo justo cuando ingresaba. Otro fue otra minera, también Hardware, y también, ¿no? También comenzó a trabajar ahora por impuesto del comienzo. Y la otra fue una empresa de transporte, ¿no? O sea, que fue la que negoció sus cipreles. O sea, sí han habido los casos, sí existe la casuística acá, ¿no? Interesante, pero no es que sea el Interesante, normal, ¿no? En 500 proyectos han habido tres, ¿no? O sea, correcto. Oh, si me permiten, tenemos algunas consultas del público. Rosa Díaz nos comenta, buenas noches con todos, por favor, ¿cuál es el valor? Disculpen que se me movió, y acá estamos. ¿Cuál es el valor agregado o diferencia que publicó recientemente el MEF para Impulsa Perú? ¿Los pagos de los certificados, a partir de qué fecha se materializan o se pagan? ya, a ver, bueno, tu certificado tú lo puedes, o sea, a la hora que tú vayas a pagar tus impuestos ya lo puedes materializar, ¿no? Eh, El MEF acaba de sacar justamente el reglamento hace un par de días, ¿no? El nuevo reglamento. Ya había sacado la ley en marzo, me parece, o abril, en abril, ¿no? Y ya sacó el reglamento, o sea, y tiene algunas ventajas, creo yo, o sea, yo creo que van en camino positivo, ¿no? Uno de los problemas que hay, digamos, sobre todo lo que es gobiernos regionales y locales, que la cantidad que pueden hacer, o sea, ojo, que esta modalidad de obras por impuestos no le da no es un presupuesto adicional, ¿no? Al presupuesto del gobierno regional o local, ¿no? Y una de las limitaciones que tienen todos es que tienen poco presupuesto. Ahora, ¿contra qué jugaba? Solo jugaba contra la cuenta de canon sobre canon, regalías, ¿no? Y demás, que es una cuenta específica. Entonces, las regiones o los gobiernos locales que no estaban, que no tenían canon, no podían participar, o hay otras que tenían un canon muy bajo, ¿no?
Ahora, la ventaja de los que tienen canon de que el MEF sí le podía negociar esto, ¿no? Hasta en 10 años. Uno de los cambios que están haciendo, que creo que es bastante interesante, es que con esta nueva ley y bueno, con este nuevo reglamento que ha salido hace un par de días, están permitiendo que estos gobiernos regionales y locales que no podían participar porque no tenían canon, ¿no? Y era injusto también que ellos no puedan participar, lo que puedan hacer es utilizar sus otras cuentas, ¿no? Hay un listado, ¿no? El Foncor, el Foncomún, etcétera, de estos fondos, ¿no? Pero ahí sí no pueden dar operación de crédito, o sea, tiene que ser contra su cuenta anual, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja. Y la otra gran ventaja es que antes está destinado únicamente a proyectos de inversión, ¿no? Solo proyectos de inversión. Ahora sí se permiten las rehabilitaciones, las optimizaciones marginales, ¿no? Los IORR, ¿no? Los famosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tenías un colegio que se está cayendo, ¿no? Pero como no es un proyecto nuevo, no puedes hacerlo. Esa rehabilitación del colegio sí la puedes hacer ahora, ¿no? Con obra por Interesante, impuestos. ¿No? Entonces, creo interesante. que van en sentido positivo y eso nos hace ver bien a este nuevo ministro, ¿no? De que obviamente que esté apoyando medidas así porque es lo que necesitamos. El país necesita reactivarse a través de la inversión, ¿no? Correcto, correcto. Y qué mejor, nuevamente, y disculpen que insistan, inversión localizada y orientada a la infraestructura que se necesita, que el país lo requiere, Exacto, ¿no? exacto. Y aquí hay una pregunta interesante de Jesús Valverde y tiene que ver con el tema político. Y nos dice, ¿la ejecución o los resultados de las OPORI pueden verse influenciadas por las personas o persona que encabeza la entidad del gobierno, entidades que solicitan los proyectos, entidades que aprueban, fiscalizadoras, etcétera, etcétera? La consulta va por el lado si es que hay un riesgo político a tomar en cuenta dentro de este mecanismo. De pronto, Eduardo, tú podrías A ver, comentarnos. sí. A ver, si se puede influenciar, sí. Yo creo que positivamente. Lo veo siempre por ese lado. De hecho, 4 regiones concentran el 50% de las adjudicaciones. Ancash, Piura, Arequipa, Cusco. Entonces, hay una influencia positiva. 10 instituciones, bueno, ahora, por el otro lado dices, oye, ¿cuántos gobiernos regionales y municipales no están entrando? Entonces, es que un poquito de gente ha influido positivamente, ¿no? Eso es bueno, pero también te muestra que hay algo ahí de política que hace que no entre bien lo de los presupuestos. 10 instituciones representan más o menos el 40% de los proyectos. Nuevamente, las regiones de Arequipa, la Libertad, Ancash, Piura, y algunos ministerios. También ve que positivamente, digamos, hay una influencia política positiva, ¿no? Pero viéndolo también por el otro lado, y no hablando del tema de la política en negativo, digamos, ¿no? También hay políticas institucionales muy rígidas para aprobar expedientes técnicos o para recepcionar obras, ¿no? Entonces, ves que en los ministerios de 50, esta es una fotografía que hizo en algún momento en el 2020, me parece, 3 ministerios manejaban el 20% de los proyectos, pero los 54 proyectos solo se habían recepcionado 3. Pero las políticas armadas para obra pública complican las recepciones, ¿no? Ahora, allí puede haber alguna influencia política, digamos, del lado oscuro, sí, pues, ¿no? Con eso convivimos en cualquier cosa, estamos inmersos en ese problema. O sea, nada es puro en este mundo. Puede ser a favor o puede ser en contra, ¿no? Gracias, Eduardo. El siguiente pregunta y nos la lanza Víctor Martínez. El monto de los certificados que se emiten por los montos correspondientes, perdón, consulta si es que el monto de los certificados corresponde a los costos directos de la obra, al presupuesto total, al presupuesto liquidado, incluye, no incluye IGB. De pronto nos podrían dar alguna precisión al respecto. Ya. Ya. A ver, sí, no, a ver, tú lo que haces cuando te presentas, tú presentas una oferta, ¿no? Una oferta y yo te voy a cobrar tanto, esto es tanto es costo directo, tanto gastos generales, tanto utilidad, ¿no? Y bueno, tanto IGB, este es mi precio, ¿no? Y eso es lo que te deberían de reconocer, ¿no? Ahora, ¿esto puede cambiar? Sí, puede cambiar, ¿no?
Y para esto hay mecanismos, ¿no? Que por eso es importante tener una gestión eficiente y conocer bien estos mecanismos para, por ejemplo, tú partes, pues, el Estado te dio un expediente técnico ya realizado, tú en buena fe te presentaste, ¿no? Pero a la hora, o sea, tú lo primero que tienes que hacer es revisar bien ese expediente, ¿no? Y ves, este expediente tiene varias fallas, lo cual es bastante común, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Entonces ahí tienes que utilizar un mecanismo que se llama presentar un documento de trabajo. Presenta un documento de trabajo en el cual le dices al Estado, oigan señores, yo creo que esto está mal, obviamente todavía no es que hagas el nuevo expediente o completes el nuevo expediente, ¿no? Yo creo que esto está mal, hay que hacer estos estudios adicionales para ver cuál es el presupuesto real, ¿no? Todo esto lo aceptan, entonces tú haces ya los estudios, ¿no? Y llegas a un nuevo monto, y ese monto es el que va a ser a suma alzada, ¿no? Y ese monto a suma alzada se va dividiendo obviamente por fases de avance, ¿no? De acuerdo al avance. No has avanzado un 10%, te pagan un 10%, ¿no? Tal como está tu monto ofertado. Para esto tiene que haber adendas al convenio de inversión, bueno, pero ese es el detalle que lo vemos ya normalmente en el curso, más que no acá, ¿no? Pero es justamente lo que en lo que tienes que ser eficiente, ¿no? Para manejar estas cosas, ¿no? Gracias, Juan. Eh, Consulta complementaria, en este caso de Magali Lazo. Ella nos consulta. En principio agradece el hecho de poder compartir la experiencia de ustedes en este panel. Y consulta, ¿está funcionando la transferencia de certificados? ¿Cómo funciona este mercado? Sí, mira, hay una empresa que es bien activa en eso, que es una, bueno, del grupo Interbank, ¿no? Que sí, o sea, obviamente gana bastante bien, porque hace unos descuentos lindos, pero funciona, o sea, sí funciona, ¿no? Eh, Ahora, obviamente la idea es que cada uno lo haga con su propia utilidad, ¿no? Pero sí hay un mercado secundario, ¿no? De esto, ¿no? Hay empresas que se dedican especialmente a esto, bueno, no especialmente, pero sí se dedican a esto y saben, pues, ok, te compro tus certificados, ¿no? Obviamente si tu certificado es 100, no te va a pagar 100, te pagaré 95, 90, ¿no? Porque obviamente tiene que tener su atractivo el otro, ¿no? Y esta lo renegocia, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Muchas gracias, Juan. Eduardo, en su momento mencionaste que, bueno, hay una parte positiva, pero creo que es importante también sindicar ciertas debilidades, problemas o limitaciones que el mecanismo de obras por impuestos tiene, tanto de la perspectiva del ejecutor como del contratista o del financista, perdón. De pronto tú nos podrías compartir tus reflexiones en ese sentido. Sí, yo creo que una de las debilidades en general de nuestro sistema de obra pública, de APPs y de obra por impuestos, es el esquema de control. Estamos enfocados en la desconfianza, en el control mismo, en la sanción. Todo nuestro sistema está ordenado así. Y eso no debería ser, en realidad deberíamos trabajar en más esquemas colaborativos, en más esquemas que premien la eficiencia, en esquemas en los que se compita por el costo total de la obra, por la inversión y la operación, la puesta en operación lo antes posible. Incluso he visto casos en el que en un expediente técnico que tenía un costo de 2 millones de soles para una infraestructura, la entidad quería algunas modificaciones y entre idas y vueltas, se terminó aceptando el expediente técnico a la entidad con X meses de retraso y quería imponer una multa de 6 millones de soles por el retraso, porque era el 10% de la obra. Y ese es el tope en obra pública. Señores, esto es una parte de 2 millones. ¿Cómo después poner una multa de 6? Bueno, tengo entendido que se fueron a arbitraje y la nueva norma que salió decía, las multas máximo pueden ser el 10% de ese componente. Claro, Entonces, claro. era de 200.000, no de 6 millones, ¿no? Estas cosas se dan porque justamente estamos enfocados en la obra pública. En este caso, una empresa privada que ha financiado un proyecto que de sus recursos económicos va a poner 60 millones de soles para un colegio, por ejemplo, que le pongas una multa de 6 millones,
Claro. Entonces mejor no hago nada. Eso tenemos que cambiarlo, y esos esquemas también suceden en obra pública. Entonces, ahí tenemos un problema. El otro es la demora en la aprobación de los expedientes técnicos. Hay casos en que un colegio, un hospital, que se va a construir en 24 meses, el expediente técnico se terminó aprobando en 26 meses. 26 meses para hacer un hospital cuya construcción toma 24 meses, ¿no? Eso es desgastante y eso es de ambos lados. La recomendación para las constructoras es que el que lidere el equipo que hace el expediente técnico no debe ser un ingeniero brillante. Lo que necesita es un negociador que conozca los dos mundos, un conciliador. Porque he visto choques de culturas, la del ingeniero que el burócrata del Estado no conoce, el técnico del Estado yo sé más, ¿no? Y el otro, la empresa privada, quiere abusar de mí. Esos dos mundos colisionan fácilmente y los dos pierden. Entonces tenemos que desarrollar eso como país, ¿no? Eso ha generado también una fotografía que tomé, digamos, por decir en unos números que hice en el 2021 a inicios, el 41% de los proyectos tenían retrasos. Y básicamente retrasos por la aprobación del expediente técnico, que demoraban el doble, digamos. Y muchos de ellos concentrados en los ministerios. Entonces, eso te genera también que dices, oye, pero no importa, me demoro en aprobarte, tú, entidad privada, financista, ¿qué te preocupas? No, me preocupo porque tengo gente que estoy pagándole por supervisar, por desarrollar, y eso mes a mes, digamos, son 15.000 soles, son 10.000 soles. Si tienes un retraso de 12 meses, son 120.000 soles. Eso no te lo van a reconocer. Entonces, o sea, se puede hacer daños por miedo muchas veces del funcionario público de querer aprobar, y el otro es por el choque de dos culturas, ¿no? Yo creo que eso tenemos que ir cambiando en general en el país, pero como digo, eso pasa en APPs, pasa en obra pública y pasa en obra por impuestos, ¿no? Y generan complicaciones. Gracias, Eduardo. Y mira, es interesante también el input que nos acaba, bueno, además de lo que ustedes nos comentan, lo que Mercedes Umasi nos consulta. Porque de hecho, recientemente, como Juan ya lo anunció, y me parece que ha sido hace 2 días, más o menos, ¿verdad? Ha salido un nuevo reglamento de la ley 29.230. Entonces nos consulta Mercedes, ¿será suficiente esas modificaciones para que la ejecución de obras bajo OPORI pueda tener mayor interés para las empresas? La consulta va, ya que en la anterior tubo del reglamento existían varios vacíos legales que muchas veces generaba demoras para la culminación de la ejecución de las obras y el cierre de los proyectos. Entonces, de pronto hay todavía alguna brecha que se tiene que cubrir, por lo que ustedes nos están comentando, ¿verdad? Así es. Es positivo lo que han hecho, o sea, no vamos a quitarle mérito porque sobre todo me gusta mucho el hecho de haber incrementado, digamos, a las ampliaciones, mejoras, ¿no? Reposiciones, rehabilitaciones, eso creo que es muy positivo. Es positivo que los gobiernos regionales y locales que no contaban con canon ahora tengan al menos la posibilidad de acceder, o sea, estás abriendo un poco más la torta. Pero que es suficiente, no. ¿No? O sea, obviamente todavía hay más cosas por hacer. De hecho, deberíamos de retomar, o sea, esto al principio comenzó a tomar una curva ascendente muy interesante. En 2016 se pasó más de 1.000 millones, hasta ahora se han hecho 6.500 millones más o menos de soles, ¿no? 2016 se hizo 1.000 y pico de millones, 1.100, 1.080 más o menos. 2017, no, 2015, sí, 2015, 1.080, 2016, 950, pero de ahí cayó. Estamos en la orden de 500, 600 millones, entonces el potencial estaba y ha funcionado, o sea, está funcionando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha retrasado? Lo que ha retrasado un poco los problemas que justamente ha mencionado Eduardo. O sea, el funcionario, y no culpo al funcionario, ¿eh? En realidad, porque el funcionario está muerto de miedo, o sea, y con toda la razón del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un sistema de control que realmente te hace la vida imposible, o sea, entonces ellos ¿qué hacen? Comienzan a objetar cualquier cosa, a veces hasta por las puras. No, porque si no bajo algo, o sea, tú presentas algo bien hecho, no, si no lo bajo, ¿no?
es que me van a criticar. Entonces, como que el objetivo fuera ese en lugar de ver qué es la realidad. Y te encuentras con cada cosa, un par de ejemplos que nos ha pasado, de hecho, ¿no? En la realidad, lo cuento siempre porque es el absurdo al que se llega, ¿no? Por ejemplo, en uno de los, pues, de los presupuestos, ¿no? Teníamos concreto, y a la hora que hacemos los muestreos, aparece pues presencia de sulfato. Entonces teníamos que cambiar el tipo de concreto, obviamente, porque si no, pues la obra iba a ser un desastre, se te iba a caer muy rápido. Entonces vamos, presentamos con el nuevo concreto y nos observan. No, señor, usted tiene que hacer con el concreto simple. Pero, señor, si tiene sulfatos, ahí están las muestras. Ah, no, es que todavía no es todavía no es definitivo, ¿no? Es como era todavía el estudio de preinversión. Entonces, en el estudio definitivo, oye, pero entonces, ¿para qué me haces hacer o sea, las calicatas? O sea, ¿para qué he tomado muestras, ¿no? Si no vas a considerar el resultado de las muestras. Pero eso te demuestra, pues, o sea, el miedo que tienen, ¿no? O, por ejemplo, cuando mandamos las proformas de concreto. Estamos en una región o una zona donde solo habían dos concreteras. Entonces, no tenías un muestreo de mercado, tenías un censo del mercado. Pedimos cotización a las dos concreteras, presentamos las dos, dijimos la más barata es esta, ponemos este valor. Ok, no señor, está mal. ¿Cómo va a estar mal? O sea, no hay otra concretera. No, lo que pasa es que la revista Costos tiene este precio que es más barato y ustedes deben usar el de Costos. Pero señor, o sea, la revista Costos pues, es un promedio de toda la región. Acá en esta zona solo hay dos concreteras. Le he pedido cotización a las dos. Si no me crees, pídela tú. O sea, yo no te engañó en lo más mínimo, ¿no? Tienes que poner el precio real, porque, o sea, contra la realidad no puedes jugar, ¿no? Sí, Intercom. Bueno, le digo, si tu realidad es la revista Costos, entonces para todos estos otros ítems donde yo tengo mejores precios que la revista Costos, entonces voy a usar los de la revista Costos. Ah, no, te dice como si fueras un sinvergüenza. Entonces, pero eso lo que muestra es el pánico que tienen a tomar una buena decisión. Saben lo que hay que hacer, Yo, pero tienen pánico a tomar una decisión. yo tengo unas ideas ahí que he ido tomando nota. Adelante, Eduardo. Por ejemplo, yo creería que parte del problema, aparte de un tema, digamos, de país, parte del problema se podría solucionar si se crea un órgano con opinión vinculante que dé, disculpe la redundancia, una opinión de discernimiento y que genere casuística de tal manera que haya más predictibilidad, menos controversia, menos gasto y digamos, se den soluciones rápidas. Si tenemos una duda, elevamos al órgano consultor, opina y se sigue para adelante. La OCE, digamos, tiene unos mecanismos y siempre ha habido, cuando había el RULCOP, de mi época, cuando construí, recién salía, o sea, tenías un órgano que opinaba, eso te da más predictibilidad. Ahora no es tan claro y el órgano rector puede estar en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no tiene este órgano realmente que opine. Eso podría, ¿no? Lo otro que podría ayudar es que se creen oficinas de obras por impuesto en los ministerios, en salud, en educación, en transporte, en agricultura, de tal manera que la gente que esté trabajando en estas oficinas tenga claro qué cosas es obras por impuestos, sepa que el tercero construye con sus recursos y puedas, digamos, o capacitar a los funcionarios o poner otro tipo de funcionarios para que estas cosas fluyan. Entonces, con esos temas operativos creo que podría haber más flexibilidad, más agilidad en la revisión y aprobación de los expedientes técnicos, ¿no? Pero, sin embargo, creo que en las normas sí faltan cosas. Por ejemplo, debería incluírselo, esto se podría potenciar mucho paquetizando proyectos. Por ejemplo, en esta región, digamos, obras por impuestos tiene 6 provincias, 6 colegios de alto rendimiento. Pero eso obliga a contratar un PMO. Que el financista contrate un PMO de tal manera que evalúe los expedientes técnicos, que, digamos, organice los cronogramas, se encargue de la procura, contrate la construcción, profundice algunos estudios, rechace otros, qué sé yo. Bueno, esos costos del PMO que generan una eficiencia y que si bien tienen un costo, que puede estar el 4, el 6%, te ahorran un montón de problemas porque terminas a tiempo, porque el precio al que llegas usualmente está muy cerca del que dice el PMO. Ese debería ser reconocido.
en los certificados y no está. Otro tema que es importante y genera incertidumbre de la corrupción y qué sé yo, que es algo en obra pública también, y tú que has trabajado mucho en constructoras, no hay ninguna partida de contingencias. O sea, las contingencias uno hace una gran bolsa de cuando está haciendo sus cálculos y dice, mira, hay una probabilidad de X% que tal evento suceda y me golpee con tanto. Otra probabilidad. Y al final terminas calculando las contingencias y pueden ser, no sé, 3, 4, 5, 7%, lo que sea, es el número que te da. Algunos riesgos se activarán, te golpearán y otros no. Entonces en la bolsa más o menos por ahí te ayudan a amortiguar. Pero al final, ¿qué pasa? No pones contingencia, sales con ese precio y después estás pidiendo variaciones de presupuesto o paralizándose la obra y tienes 10.500 millones de soles paralizados en obras que no se terminan porque no cierran los números y las empresas pueden quebrar. Entonces, la partida de contingencias en la obra pública y en obras por impuestos debía ser reconocida. Correcto. Y calculada y sustentada, ¿no? Después también falta ponerle un valor referencial a los gastos del gestor. Eso es un gran salto que se dio, se reconoce los gastos del gestor, los gastos del financista que contrata un gestor para que los ayude, pues esto no se trata de una constructora, se trata de un PMO, se trata de un gestor que interactúe con el Estado y qué sé yo. Eso tiene su costo, no sé, 2%, 3%. Debería ponerse al menos un valor referencial. Hay financistas que no quieren entrar porque dicen, ¿cuánto me reconocerá el Estado? De repente yo digo que es 8% y me voy a gastar 8% y me dice que no, que solo 2%. Debería haber una señal de mercado para eso. Yo creo que eso debería estar en la norma y lo hemos reclamado con mucha celeridad. Y también poner plazos para la velocidad, sobre todo de los últimos certificados. El último certificado, el de recepción de obra, saben que las liquidaciones de obra terminan en promedio 6 meses, pero con problemas pueden durar 2 años. Entonces, ese último certificado queda Claro. en la nube. Tenemos que buscar alguna solución, cambiarlo por una carta fianza, el Estado garantiza, no sé. Pero debemos sentarnos a pensar qué hacer con eso, porque ese último hace que las empresas financistas se vayan y todas estas cosas que te digo son los frenos. Deberíamos pasar, digamos, a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de soles que podrían ser en obras por ejemplo. De repente estoy soñando, ¿no? Pero fácilmente puede llegar a 3.000 millones de soles por año y no estar en 500, ¿no? Con pequeños cambios. Eso falta. ¿No? Gracias, Eduardo. No, yo creo que ha sido muy completo lo que has comentado, ¿no? Y en tu exposición me hacías pensar algo, ¿no? Los sistemas de control. De hecho, también Juan lo ha comentado. Y de pronto en obra pública tradicional esto se puede llevar hasta un extremo. Pero de pronto vale la pena repasar cuáles son los mecanismos de control con los cuales cuenta el gobierno, el Estado, para asegurar disminuir o eliminar la corrupción en este tipo de proyectos. De pronto nos pueden dar una perspectiva, por favor. A ver, por obligación, digamos, del sistema, dentro de la ley 29230, se contrata una empresa supervisora, ¿no? Los fondos lo paga la empresa financista y ese monto es reconocido dentro de los IPRELES. Pero quien administra la supervisora es obviamente la entidad pública, ¿no? Pero sí vemos justamente muchas de las empresas financistas a su vez contratan a un supervisor, o sea, de su propio bolsillo, porque quieren estar seguros, ¿no? De que esto funcione bien, ¿no? O sea, acá hay ese incentivo, justamente no nos olvidemos que están haciendo esto para ganar su mejor nombre, ¿no? O sea, mejorar su imagen social, ¿no? Entonces, verse embarrado en un problema, no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, hay eso. Las bases son revisadas previamente, hay un informe previo de la Contraloría, ¿no? Y obviamente, como en cualquier proceso, ¿no? Una vez que culminado, tienen el control posterior, ¿no? Tienes todo ese sistema, ¿no? Ahora, obviamente, nada es infalible ante obviamente, los niveles de corrupción que han habido, pero tenemos que avanzar, porque o sea, es más, o sea, perdemos más por no hacer las inversiones que por tratar de evitar, o sea, un problema pues, de un 5 o 10%, ¿no? Por decir, de hecho hay un estudio que hizo el BIT hace un par de años, ¿no? Donde
veía el costo de no hacer las cosas. Y el Perú era uno de los países más sensibles justamente a dejar de hacer inversiones, ¿no? Y más o menos había calculado que si dejas de invertir, y esto que hizo la simulación, solo en 4 sectores, ¿no? En 4 sectores, tu PBI podía llegar a caer en el largo plazo hasta 30%. ¿Te imaginas lo que es eso? Wow, O sea, wow. 30% es 700.000 millones, estás hablando de 200.000 millones de soles. Entonces, ¿te preocupas por 10 soles? De que puedes ahorrar para que no te roben o qué sé yo, y, y te demora tanto que perdiste 200.000 millones. O sea, el costo de no hacerlo es terrible, es Claro. criminal, es 10 veces mayor. Correcto. Es como que tú mandes a una división a la guerra y por cada 5 soldados pongas a alguien que cuente las balas. Vas a perder esa batalla. No solo por el costo, sino porque no vas a poder defenderte ni vas a poder atacar. Porque este señor está usando muchas balas y mientras voltea y te mata, ¿no? Es eso, o sea, la parálisis es el peor costo. O sea, hay que controlar que no suceda ese 1, 2, 3, 5% digamos, de costos que podrían estar con corrupción, pero no perder el 100%. O sea, eso está haciendo que perdamos el 100% por defender el 5%, está perdiendo el 100%. Deben ser las dos cosas. Correcto. Y otra consulta que de hecho estamos tratando de poder simplificar y tomar en consideración todas las consultas que nos hacen. eh, y esta va referida hacia posibles porcentajes de variación. Es decir, hemos hablado de la calidad de los expedientes técnicos, hemos hablado de la problemática que esto conlleva, y de pronto la obra por impuesto se termina adjudicando por X o por 100. La normativa de alguna manera limita, controla, exige de que la variabilidad entre el presupuesto final y el inicial tenga algún límite, y eso me lleva a pensar otra cosa, y también se los comparto. ¿Este mecanismo finalmente se debe contratar a suma alzada? Y si la respuesta es sí, ¿y qué sucede con las carreteras? ¿Qué sucede con las obras de saneamiento que no necesariamente van a poder funcionar adecuadamente con un mecanismo como la suma alzada? De pronto nos pueden compartir algunas perspectivas en ese sentido. Ya, los topes que están fijados por la ley actual, ya, porque antes no tenía tanto, depende del nivel de estudio con el cual has hecho tu oferta, ¿no? Tú lo has podido hacer con estudios de preinversión, llámese un perfil, ¿no? Una ficha técnica, o factibilidad, lo que sea, en cuyo caso, si estás con un nivel de preinversión, se te permite hasta un 50% de variabilidad, ¿no? Pero ojo, hay que hacer, o sea, hay todo un procedimiento que es el famoso, ¿no?, documento de trabajo, ¿no?, que mencioné antes, ¿no? Si has iniciado tu proyecto con un expediente técnico, no hecho por la entidad, no, o sea, que estaba aprobado, ¿no? Tú cuando presentaste tu oferta había un expediente técnico, tú igual puedes revisar tu proyecto, pero es antes de ejecutar, ¿ah? Es antes de ejecutar, ¿no? Puedes revisar tu proyecto, ¿no? Y te acepta hasta un 30% de variación. Si vemos un poco la estadística de cuánto han habido, las variaciones no han sido tan altas, ¿ah? O sea, entre lo inicial, o sea, por lo ofertado y lo real, bueno, yo tengo estadísticas hasta el 2018, salvo un año, que fue el 2011 por el puente Chilina, que sí explotó, ¿no? Salvo un año, el resto de años la variación ha estado 18, en algunos casos bajó 2, otros subió 2, ¿no? O sea, han habido realmente variaciones bajas, ¿no? Y ahí también hay que ver un poco el tema que mencionaba Eduardo de las famosas contingencias, ¿no? Porque el funcionario está acostumbrado a la obra pública. ¿Y por qué no te pone contingencias? Porque en la obra pública, si hay mayor costo, lo reconoces. Entonces, obviamente por eso no ponen contingencia. Pero cuando es un suma alzada, tienes que ponerle la contingencia, ¿no? O sea, hacerles entender eso es todo un tema, ¿no? Ahora, una alternativa es irlo, bueno, sin ser garantía, es irlo poniendo desde la oferta, ¿no? En la oferta poner, ¿no?, mi margen, o sea, mi costo directo tanto, contingencia tanto. De alguna manera, eso te puede ayudar, siempre sujeto al evaluador, a que te lo acepten, ¿no? De hecho, una vez lo intentamos.
Perfecto. Juan, Eduardo, yo quiero agradecerles, nos queda corto el tiempo siempre en este formato de webinar porque el tema es muy interesante, muy amplio, ha habido mucha interacción de hecho con el público asistente y se los quiero agradecer. Y yo quería por favor invitarlos a dar algunas reflexiones finales y de despedida a este webinar. ¿No? De pronto, Eduardo, si te parece, arrancamos contigo. Si se trata de infraestructura en general, hay que ver que los últimos años, y yo hago un seguimiento año a año de las inversiones en obra pública y en las inversiones público-privadas, la, la, la adjudicación de APPs ha caído, digamos, un 95% fácil, la adjudicación, y la construcción de APPs ha caído un 75%. La construcción de obra pública ha caído 20% en los últimos 7 años. Y no estamos haciendo nada. Hemos pasado de invertir el mínimo ideal, lindo, de 6% del PBI a un 3% del PBI. Ya en este año está menos del 3%. O sea, la mitad de lo que necesitamos para sacar a nuestro país a un gran sector, sacarlo de la pobreza. Y eso fue lo que hemos estado haciendo en infraestructura. Hemos estado generando crecimiento y aparte dando soporte de competitividad y de crecimiento. En algún momento hemos hecho mal y estamos por cuidar el centavo, estamos paralizando todo. No digo que no cuidemos el centavo, que tenemos que cuidarlo, de hecho nos ha servido en esta pandemia, pero hemos llegado a un extremo muy complicado y la sociedad está mirando para otro lado. Ya es la hora que la sociedad entera entienda qué cosa es esta cuestión de infraestructura, por qué hay a veces adicionales, por qué hay adendas, y se internalice y no diga, todos son corruptos. Porque si no, entonces nadie va a hacer nada, nadie va a comprar nada, nadie va a comprar vacunas, nadie va a comprar, hacer hospitales, y nos vamos a quedar en la época de la carreta. Entonces ese es mi mensaje. Obras por impuestos es una gran idea peruana. En Guatemala, el ministro de Economía y Finanzas quería copiarla. En Colombia, digo, la han copiado y lo han hecho mucho más flexible y agresiva en el buen sentido de la palabra. En Paraguay. Y en las APPs, uno iba a Centroamérica, esto mucho por ahí, nos miraban como ejemplo de los países a seguir. Perú, Chile, el ejemplo a seguir. Y ahora estamos igual que ellos. Entonces hemos metido un retroceso. La infraestructura es vital para el desarrollo y para la calidad de vida y para generar trabajo y riqueza. No la Gracias, desperdicio. Eduardo. Gracias, Eduardo. No, Juan, palabras Bueno, finales, por favor. igual, ¿no? Refrendar que lo más importante es desarrollo de infraestructura, sea por obra por impuestos, sea por APP, sea por obra pública, ¿no? O sea, no podemos parar eso. Hemos sido modelo mundial, ¿no? Modelo mundial y no podemos pararlo, ¿no? De hecho, lo que han hecho con las APPs ha sido un desastre, ¿no? O sea, realmente bastante malo, ¿no? Entonces, y ojalá que, yo ruego que no pase esto con mecanismos como este que están funcionando. Me parece como que cada cierto tiempo aparece un Illuminati, ¿no? Que como porfiado te regresa a la obra pública. Las APP nacieron justamente como un fast track a la obra pública, ¿no? Se dijeron, no, oye, olvídate, vamos a hacer algo rápido, y comenzó a funcionar. Hemos desarrollado entre APPs 70.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto no es aceptable, ¿no? Oh, oh. Muchas gracias, Juan. Gracias, Eduardo. Nuevamente, gracias a todos por su participación. Apreciamos mucho su tiempo. Y les reitero que nuestro propósito es profesionalizar la gestión de proyectos de construcción y tratamos de hacerlo sumando con este tipo de conversatorios alturados que generan críticas constructivas, ¿no? Y finalmente lo que queremos todos es el bienestar para toda la población, para todos nosotros. Recordarles finalmente que tenemos un curso que está arrancando el 27 de septiembre a cargo de Juan Suito, que se encuentra presente por aquí. El curso es Gestión de Obras por Impuestos y este va a tener una perspectiva dual tanto del inversionista como del contratista, donde vamos a poder ingresar a detalle y a profundidad de la temática que hemos presentado como introducción el día de hoy. Y con esto, señores, agradecerles a todos nuevamente su participación. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Juan. Ha sido un gusto tenerlos. Y a todos ustedes, señores, buenas noches. Perfecto. Y hasta una siguiente oportunidad. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias.